simpático. Esto es adrenérgico, gracias a la adrenalina. No se podría decir, pero ¿cómo así? Usted en la clase pasada nos dijo que las sinapsis se llaman de acuerdo al neurotransmisor. Y el neurotransmisor del simpático es, en la sinapsis postganglionar, es la noradrenalina. Pues deberían llamarse receptores noradrenérgicos. Me podría decir eso, yo le diría, sí, esa sería la lógica. Pero sucede que primero se descubrió la adrenalina y después se descubrió la noradrenalina. Cuando se descubrió la adrenalina, pues no se sabía todo lo que se sabe hoy. Y se le pusieron receptores adrenérgicos y se quedó así, nunca le cambiaron el nombre. ¿Sí me hago entender? Entonces, vuelvo y repito, las sinapsis se llaman de acuerdo al neurotransmisor y los receptores también. Pues los receptores adrenérgicos corresponden pues también a la adrenalina y también, pero ya sabemos que la adrenalina en el sistema nervioso autónomo es hormona. Y el neurotransmisor en la sinapsis postganglionar del simpático es la noradrenalina. ¿Vale? Entonces, los receptores adrenérgicos son receptores acoplados a proteína G. Todos son receptores acoplados a proteína G. ¿Recuerdan cómo se llaman los receptores acoplados a proteína G? ¿Qué otro nombre reciben? Metabotróficos. Que todos los receptores adrenérgicos son metabotróficos o acoplados a proteína G. Eso es lo que metabotróficos. Metabolismo. En cambio, los receptores muscarínicos de la acetilcolina, ¿de qué tipo son? Los muscarínicos también son metabotróficos. Exacto. ¿Y los nicotínicos? Esos son ionotróficos. O sea, acoplados a canales iónicos. Todos los receptores que hemos visto, los únicos distintos son los nicotínicos. El resto todos son acoplados a proteína G. Muy bien. La síntesis no tiene que aprenderse todo ese ciclo. Lo que pasa es que esa presentación también la hago yo a profesionales, entonces hay cosas que son más específicas. Yo les digo, acuérdense que son acoplados a proteína G o metabotróficos. La síntesis de la noradrenalina o de la adrenalina parte de la tirosina, ¿ok? Parte de la tirosina. La tirosina también es importante para la síntesis de hormona T3 y T4, o sea, la hormona tiroides. Por eso, si ustedes se tomaron la molestia o el tiempo de leer el documento que se les compartió, allá muchos fármacos dicen que filas con los que estén hipertiroides, filas con los que estén hipertiroides. Normalmente los hipertiroides tienen niveles más altos de adrenalina porque el mismo sustrato va a generar hormona tiroides en la glándula, obviamente, y noradrenalina o adrenalina en la glándula correspondiente. Entonces, a partir de la tirosina, estas enzimas no se las tienen que aprender, pero sí se tienen que aprender los metabolitos. Entonces, a partir de la tirosina se sintetiza dopa. A partir de la dopa se sintetiza dopamina. A partir de la dopamina se sintetiza noradrenalina. Y a partir de la noradrenalina se sintetiza adrenalina. Aquí podemos ver por qué las dos moléculas son distintas. Miren que la adrenalina tiene un radical metilo adicional comparado con la noradrenalina. Por esa razón son dos moléculas distintas y por esa razón tienen mecanismos de acción distintos. Parecidos, pero distintos. Todas estas sustancias, la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, son catecolaminas. ¿Por qué son catecolaminas? Porque tienen el anillo catecol, ese que les estoy mostrando en pantalla. ¿Sí se ve la manita? Sí. Ese es el famoso anillo catecol. Y por ese anillo catecol, estas tres estructuras se llaman catecolaminas. Faltaría la serotonina, que no está ahí porque la serotonina viene por otro lado, pero también esa es otra catecolamina. Digamos que las
tres que tienen anillo catecol y que son derivadas de la tirosina son dopamina, noradrenalina y adrenalina. Por esta razón, ustedes que leyeron el documento se dieron cuenta que la dopamina también tiene efectos sobre el sistema, aunque la dopamina tiene un sistema completamente distinto que se llama el sistema dopaminérgico. Y que en la clase pasada les estuve hablando así por encima de ese sistema, pero ese es más el sistema nervioso central. ¿Qué sucede? Las neuronas, el simpático, especialmente las neuronas postganglionares, tienen la capacidad enzimática para llegar hasta noradrenalina. O no tienen, o tienen muy poquito, perdón, se me han hablado mucho, tengo la garganta volterada. O no tienen, o tienen muy poquito de esta enzima. Por eso es que el neurotransmisor en la sinapsis postganglionar del simpático es noradrenalina, porque la neurona no tiene la capacidad metabólica para convertir la noradrenalina en adrenalina. En cambio, en la glándula adrenal, sí, esas células, las células cromafines de la médula adrenal, tienen esa capacidad. Por eso es que allá se secreta con mucha abundancia adrenalina. Es una cuestión metabólica. ¿Sí me hago entender? No es una cuestión arbitraria. Simplemente las neuronas postganglionares no tienen la capacidad metabólica, o sea, no tienen la enzima para convertir la noradrenalina en adrenalina. Y esa es la razón por la cual la noradrenalina termina siendo el neurotransmisor. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, esta pasa. ¿Las neuronas qué pasa? Las neuronas qué es. Las neuronas postganglionares del simpático. Muy bien. Entonces vamos a hablar de los fármacos conocidos como simpático-miméticos. ¿Qué son los fármacos simpático-miméticos? Fármacos que hacen cosas parecidas a la noradrenalina o a la adrenalina. No exactas, parecidas. Algunos podrían tener cosas muy parecidas, muy exactas, pero hay otros que no, una partecita nomás. Por eso se dice simpático-miméticos, porque mimetizan, ¿sí? Hacen cosas parecidas, pero no son exactas, no son exactas. ¿Un delineador? Entonces, los simpático-miméticos, así como lo vivimos con los parasimpático-miméticos, se dividen de acuerdo a los receptores con los cuales interactúan. Los simpático-miméticos son agonistas. ¿Por qué? Porque hacen cosas parecidas a la sustancia endógena. Ya habíamos dicho que las sustancias endógenas se consideran siempre agonistas. Entonces, las cosas que hacen cosas parecidas a las sustancias endógenas también siempre van a ser agonistas. Entonces, las principales sustancias que vamos a empezar a estudiar hoy son aquellos fármacos que se llaman agonistas alfa y beta. O sea, no son selectivos. ¿Qué significa que no son selectivos? Que no se van por un receptor en especial, sino que interactúa con varios. ¿Sí me van a entender? Cuando son selectivos, se van por con un receptor. Por eso les digo que hacen cosas parecidas, no exactas, sino parecidas, porque hay unos que son para un solo receptor y solamente si actúan sobre ese receptor, pues los efectos son gobernados por ese lado nomás. Entonces tenemos la epinefrina, pues que es la misma adrenalina. La epinefrina es agonista de los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Se actúa o interactúa de manera agonista con sus 4 receptores. O sea que la adrenalina pues no es selectiva. Es más, está hecho para eso, para que la glándula adrenal libera adrenalina y todo el cuerpo reacciona. Por eso es no selectivo. ¿Ok? Aquí tenemos entonces una representación de esta sinapsis, ustedes ya la conocen. Vamos a repasarla, pues, si acaso tenemos dudas de cómo se lleva a cabo pues, una sinapsis. Primero debe llegar la despolarización de membrana, ¿no es cierto? Cuando llega la despolarización de membrana se genera la apertura de los canales de calcio, debe entrar el calcio. Cuando este calcio entra a la neurona, dibujar con el mouse es un poco difícil, cuando el calcio entra en la neurona, entonces unas proteínas contráctiles que hay allí se contraen
Y al contraerse hace que la vesícula esté llena del neurotransmisor, en este caso noradrenalina, porque estamos hablando de una neurona. Esa microvesícula se aproxima a la membrana presináptica de la sinapsis postganglionar, se fusiona y genera exocitosis. ¿Okay? Entonces, esta noradrenalina, al ser exocitada en el espacio sináptico de la sinapsis postganglionar, tendrá la posibilidad, una probabilidad que se puede calcular de interaccionar con sus receptores. Unos, dependiendo de la sinapsis, obviamente actuarán sobre los receptores alfa 1. ¿Ok? Ya sabemos que no todos los órganos tienen receptores alfa 1, entonces en aquella sinapsis donde hay los receptores podrá interactuar con ellos. Otros interactuarán en otros órganos con los receptores beta 1. Ya sabemos que el receptor beta 1 no está en todos los órganos, o si está en menor cantidad comparado con otros. Lo mismo con los receptores beta 2 y con los receptores alfa 2. Ya sabemos que los receptores alfa 2 lo que van a hacer es impedir que se genere la exocitosis, porque no deja que se contraigan las proteínas contráctiles. ¿Cómo no deja? Simplemente cierra el canal. Y al cerrar el canal de calcio, pues entonces ya no hay más exocitosis. Y eso básicamente, que así funciona esta sinapsis. ¿Cómo la sinapsis, cómo el neurotransmisor es barrido, limpiado de la sinapsis? Pues ya sabemos que tenemos dos procesos de reciclamiento. Un proceso que aquí acordamos que simplemente nos vamos a aprender los nombres fáciles. El proceso de reciclamiento número 1, en el cual se recicla hacia la membrana presináptica de la sinapsis postganglionar, y el proceso de reciclamiento número 2, la cual se genera ingreso a la célula, en este caso del órgano blanco, a la membrana la membrana postsináptica de la sinapsis postganglionar, y esa se llama proceso de reciclamiento número 2. ¿Qué va a pasar por el proceso de reciclamiento número 1? Pues entonces se encuentra con la MAO. La MAO es una enzima que se llama monoaminoxidasa y biotransforma la noradrenalina en ácido mandélico. Ya habíamos visto toda esa mano de flecha. Les dije, no aprendan todo eso, solamente el final. Y los que tienen, la noradrenalina que tuvo el proceso de reciclamiento número 2, interacciona con la COM, y ya dijimos también que va a generar como proceso final ácido mandélico o cuerpos fenólicos. Y listo el pollo. ¿Fácil, sí o no? ¿Ahora les parece fácil o no? ¿Más o menos? Pero más que menos, más mejor que ¿no? ¿Todavía no les parece fácil? Todavía les falta hora andar. Hay que meterle ahorita en la cabeza. No, es más y se vuelve así. Pero hoy me lo entendieron más. ¿Por qué? Porque hoy siguieron estudiando. Aunque se les dijo el primer día de clase, vayan estudiando, si se van estudiando, no lo hicieron, el primer día, vamos a porque no lo habían estudiado. Esa es la razón. Por eso se les dijo, muy amablemente, para que me entiendan cuando empecemos autónomo, léanme. Pero pues, yo sé que no pasa, yo todos los semestres paso lo mismo, no lo leen, no lo creen, no consideran que es algo positivo. Pero bueno, hoy pudimos más rápido, sí. ¿Por qué? Porque ya tenemos un acervo ahí académico que nos facilita la comprensión. La norepinefrina, aunque se parece a la epinefrina, no tiene el mismo mecanismo de acción. La norepinefrina es agonista alfa 1, alfa 2 y beta 1. Y ya. O sea, con los beta 2 no se ve. Eso hace que la noradrenalina tenga efectos vasoconstrictores más fuertes que la adrenalina. ¿Por qué? Te podría decir, pero se parecen tanto. Sí, pero no son iguales. Mientras la adrenalina es agonista alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, la noradrenalina es agonista alfa 1, alfa 2 y beta 1. Préndese ahí. Préndese ahí. ¿Qué pasa cuando se estimulan los receptores beta 2 en la musculatura lisa de los vasos sanguíneos? Se genera vasodilatación, o genera relajación del músculo liso y a consecuencia de eso el efecto es vasodilatación. Entonces cuando la adrenalina llega a un vaso sanguíneo, vamos a suponer que este es un vaso sanguíneo, llega al vaso sanguíneo, se va a interaccionar con los dos. ¡Pum! Se une a los dos. Pues una fracción de adrenalina a uno y otra fracción de adrenalina a otro.
No es que la molécula se clone, sino que es una población en un lado y en el otro. Hacer agonismo alfa-1 hacer agonismo en los receptores alfa-1 va a generar contracción de la musculatura lisa de los vasos sanguíneos. El efecto consecuente es vasoconstricción. Pero al mismo tiempo, otro receptor, que es el beta-2, está siendo estimulado por la misma sustancia, que es el beta-2, que genera vasodilatación. Entonces los vasos sanguíneos sí se contraen porque el alfa-1 comanda sobre el beta-2 en los vasos sanguíneos, así se dice. O sea, tiene más fuerza el alfa-1 que el beta-2. Pero de todas maneras el beta-2 le hace hacer contra, alcanza a hacer contra, entonces no se contrae del todo. En cambio, si llegase a presentarse noradrenalina en este mismo espacio, solamente va a actuar sobre los receptores alfa-1. Y los receptores alfa-1 generan vasoconstricción. Nadie le hace la contra, entonces se pueden cerrar totalmente los vasos. Lo que puede llegar a ser malo, porque si se cierran totalmente los vasos, no hay irrigación en los tejidos, pues las células se mueren. ¿Sí? ¿Y por qué es importante que caigamos en cuenta eso? Porque, aunque más adelante de pronto hablemos de ese tema, ustedes van a aplicar sí o sí en algún momento de su vida anestesia local. Lidocaína. La lidocaína puede venir sola, o sea, lidocaína, pero no importa la marca, o sea, viene sola, lidocaína. O puede venir con vasoconstrictores. ¿Por qué a veces la lidocaína viene con vasoconstrictores? Porque la vasoconstricción hace que el efecto de la lidocaína se alargue. ¿Y por qué quiere usted que se alargue? Porque el procedimiento que usted va a hacer de pronto se alarga. Esa es la razón. Y usted no quiere que en la mitad del procedimiento pues le empiece a doler al animal. ¿Sí? Esa es la razón. Entonces, sí, no, pues en esto me demora un minuto, pues lo puedo hacer sin adrenalina. No, pero en esta me cuesta dificultad o se me puede complicar, no sé qué vaya a encontrar, entonces es mejor que tenga una duración más larga. ¿Sí? Eso es lo que ustedes deben saber. Entonces, si viene con vasoconstrictor, la acción y por consiguiente el efecto del anestésico local perdura más en el tiempo. ¿Verdad? Entonces, si usted lo administra con noradrenalina, como perdura el efecto durante mucho tiempo, hay vasoconstricción de esas pequeñas arteriolas por mucho tiempo, puede generar necrosis de tejido. ¿Por qué? Porque si hay vasoconstricción total, o sea, si se cierran las arteriolas, no llega sangre, si no llega sangre a los tejidos, no llega oxígeno, si no llega oxígeno, pues se mueren las células, así de sencillo. En cambio, con adrenalina, no se cierran del todo. Y usted puede escoger lo que usted más le convenga. En mi caso, yo escojo siempre con adrenalina. Pero pues, hay personas que les gusta con noradrenalina. Yo no estoy diciendo que esté bien, no estoy diciendo que esté mal. Ahí entra el criterio de cada veterinario, de cada médico. Ahí no hay una regla. Usted debe saber cuáles son las consecuencias de lo que usted aplica. Para eso es que les ponen a estudiar farmacología, porque usted es el responsable de lo que usted aplique. Y si usted no sabe cuáles son las consecuencias, pues al juez no le va a importar y se la aplica a usted. Porque cuando lo demande, en ese país usted puede mandar a quien quiera, no sé qué le gana, pero usted puede mandar a quien quiera, en algún país social de derecho, se puede demandar, hace parte de la democracia, entonces lo pueden demandar. Y si usted no es capaz de sustentarle al juez por qué hizo esto y por qué no hizo lo otro, y usted dice, no, pues es que así lo hace todo el mundo, ajá, pues entonces usted paga como todo el mundo. Y ya. Y qué tristeza, usted va a pasar una cantidad de capital para tener que entregársela a otro. ¿Sí o no? Eso da tristeza. Pues yo no he visto el primero que se ponga contento. Profe, ¿esa adrenalina también es va local? ¿Es que? ¿La adrenalina que dices que pones también va local o va en...? Va a dar vuelta, va a mezclar. O sea, cuando se aplica la lidocaína, ahí ya viene la adrenalina. Vienen concentraciones distintas, pero ahí ya viene. O sea, usted no la tiene que aplicar por separado. Se la compra ya así. ¿Sí? Claro, hay mucha gente que lo compra sin noradrenalina, no hay problema, pero entonces cada rato toca estar aplicando, ¿sí? Y es un peligro estar aplicando anestesia local a cada rato, porque si llega anestesia local en mucha cantidad a la sangre, usted lo aplica subcutáneo, intramuscular, pero obviamente va a llegar la sangre porque se absorbe. Si llega una gran cantidad de anestesia local a sangre y a su vez eso va a llegar al cerebro, pues va por vasos sanguíneos, puede generar convulsiones o puede generar problemas cardíacos. ¿Vale? O porque la anestesia local genera convulsiones. Es paradójico porque se llama anestesia, debería generar coma, pero no. La anestesia local en el cerebro da convulsiones. Es lo contrario. Por eso es que no aplicamos anestésicos locales en el cerebro, porque si no, convulsionaría. ¿Dudas? ¿Aclaraciones? ¿Observaciones? Bueno.
La dopamina, como lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior, la dopamina es un neurotransmisor distinto, pero es catecolamina. ¿Ok? La dopamina tiene sus propios receptores, que se llaman receptores dopaminérgicos D1 y D2, y tiene su propio sistema nervioso, por llamarlo de alguna manera, y se llama pues, el sistema dopaminérgico, que está relacionado con, ¿cómo llamarlo? Se me fue la palabra. Cuando uno le regala algo a alguien, ¿cómo te llama eso? ¿Cómo te puede llamar también? No sé. ¿De qué? Obsequio. Sí, pero ¿qué presente sí, no. Bueno, se me va la palabra, ahorita me acuerdo. Siempre me pasa eso. Cuando no me acuerdo de algo, trato de no acordarme y ahí sí me acuerdo. Pero porque mi mente es caótica. Los que son estructurados no, tienen que acordarse si no siguen adelante. Yo, si se han dado cuenta, yo no me acuerdo y digo, mire, ya me acordé. Por eso, cuando ustedes tengan exámenes, y si no acuerdan la primera, pasen para la segunda. Si no acuerdan la segunda, pasen para la tercera. Si no acuerdan la tercera, pasen. Y después si no acuerdan la quinta, se devuelven a la primera. Y así. Porque si no, entonces no me acuerdo. ¿Qué es la primera? Dándole. La dopamina genera, se me va la palabra exacta, pero genera esa sensación como de no de bienestar, pero de sentirse bien. Porque la que da de bienestar es los opiáceos. De saciedad, de satisfacción. ¿Ansiedad? Saciedad. No, de pronto sí saciedad, de pronto sí saciedad. Sí, usted se siente bien, o sea, lo logré, es lo que quiero decir. La dopamina genera en ustedes eso. Cuando, por ejemplo, ustedes cuando estudian pueden estudiar con dos propósitos. A veces con los dos al tiempo, a veces con uno o a veces con el otro. Cuando usted estudia para el quiz, para el examen, y no lo pasa, no se libera dopamina y se sienten ustedes muy tristes. ¿Sí? Pero porque estudiaron para ese momento. Pero cuando usted estudia para su vida, y usted puede que hoy le vaya mal en un quiz, pasa mañana bien, el otro regular y todo eso, pero no está buscando esa saciedad momentánea, sino a largo plazo, cuando usted ya llega a clínicas y a medicina interna, y le empiezan a preguntar cosas y usted empieza a contestar, y se empieza a acordar de un montón de cosas, usted dice, hijo de madre, ahora sí estoy, me siento veterinario. ¿Sí? Entonces usted puede tener una liberación de dopamina para el momento o a largo plazo. Normalmente las personas que tienen esa capacidad de ser disciplinadas, yo no lo soy tanto, pero hay personas que son muy disciplinadas, siempre están pensando en esa línea, están pensando en encontrar esa saciedad, esa satisfacción a largo plazo. ¿Vale? En cambio, los que son demasiado inteligentes se relajan mucho y saben que como tienen una super cabeza, pues pueden dar resultados por momentos. Es más o menos lo que pasa con la carrera famosa de eso entre la tortuga y la liebre. La liebre y la tortuga salen a correr, la liebre sale corriendo, le coge una ventaja a la berraca, pues se relaja y se queda dormida. En cambio la tortuga nunca para, le da, se demora, pero le da. Cuando la liebre se despierta, pues la tortuga ya va a llegar y arranca y no la alcanza. Y la tortuga. Esas personas disciplinadas tienen esa característica, yo las admiro, yo no soy tan disciplinado, pero lo hacen, ¿sí? Lo hacen. Entonces logran la satisfacción después de mucho esfuerzo y es una sensación de éxito impresionante. Los que son demasiado inteligentes, lo cual tampoco soy yo, tienen esa característica, lo logran rápido y entonces se acostumbran a tener unos resultados así, regaditos, pero después se duermen. Y cuando se dan cuenta, ¿pero qué pasó? ¿Tocaba aprenderse todo eso? Yo tenía que saber eso, si soy médico veterinario, ¿por qué debo saber cirugía? No sé, no lo entiendo. ¿Por qué debo saber de fármacos? No sé, no lo entiendo. ¿Sí? Entonces ellos están buscando esas satisfacciones al momentico. Lo ideal es que usted junte las dos. Si hoy no tiene un buen resultado, no importa, la vida continúa. Lo que estamos seguros es que mañana vuelve a amanecer y mañana hay otro día. ¿Sí? Entonces siempre mantengan la disciplina. Así usted sea muy inteligente, mantenga la disciplina, manténgala. Que a largo plazo usted va a ver la gran diferencia. ¿Ok? La gran diferencia. Y si usted es muy inteligente, no se confíe. Jamás se confíe, porque ese es el pecado de los súper inteligentes. No son disciplinados.
y al no ser disciplinados, pues son desordenados y entonces se relajan y la vida le empieza a hacer otras cosas. Por eso por allí hay una conclusión filosófica que dice: el mundo está hecho para que los que no sean tan inteligentes ganen más plata, porque sí son disciplinados. En cambio, el muy inteligente pues se aburre, se pierde, se dispersa y empieza a hacer otras cosas y pues tienen otro tipo de vida. La dopamina tiene la característica, y eso es muy particular del sistema nervioso autónomo, y es importante que lo entiendan. ¿Se acuerdan que cuando ustedes leyeron el documento de mecanismos de acción, dijimos que habían dos mecanismos de acción principales: específicos e inespecíficos, ¿cierto? Bien, eso es así para casi todo, pero el simpático es simpático. En el simpático, todos tienen mecanismo de acción específico, pero la dopamina, como se mete ahí, no de acá, pero se mete, tiene un mecanismo de acción inespecífico, ¿ok? Pero no es inespecífico no porque no actúen los receptores, aquí es distinto. Es inespecífico porque favorece la liberación, o sea, la exitosis de noradrenalina. Por esa razón, es un inespecífico distinto, ¿ok? Porque ella tiene sus propios receptores. También se puede llamar indirectos. O sea, la dopamina es un agonista indirecto, porque de manera indirecta ella no se une con esos receptores, sino que como favorece la exocitosis de noradrenalina, entonces de manera indirecta estimula los receptores adrenérgicos. ¿Sí? Entonces se puede llamar que la dopamina en el sistema nervioso autónomo tiene un mecanismo de acción indirecto o inespecífico, pero no es el mismo inespecífico que vimos para el resto de los fármacos. ¿Sí les queda claro? Es una particularidad, y pues usted lo tiene que saber, lo tiene que entender, porque así es. Entonces usted va leyendo y va diciendo que la dopamina es inespecífico. ¿Cómo así? Pero el doctor nos dijo que de 1 y de 2. No, inespecífico tipo que es particular, salido de la regla, es una excepción. ¿Sí les queda claro? Profe, una pregunta, ¿qué dijiste que se convierte acá? En la segunda fase, ¿Cómo es que se ¿cómo llama? se recicla? O sea, ¿Cómo se llama? La segunda. en la segunda Pero una vez uno lo ve. En el segundo reciclaje, ¿cómo es que se llama? En el Dos. de arriba ácido mandélico y en el de abajo como... Dos. Solamente Entonces, dos. 1 y 2, yo les dije que No, pero arriba se me... Pero digo que hay como ácido mandélico y... Ah, y abajo también Ácido mandélico. o cuerpos fenólicos. Eso. La dobutamina es un fármaco también bastante particular, aunque vamos a ver de ellos bastante durante el curso. Esta es una mano y esta es otra mano, ¿cierto? ¿Y son iguales? ¿No son iguales? ¿Por qué no? Si tiene 5 dedos. Son parecidos, pero no iguales. Pero son iguales. Parecidos, tiene Lo que diferencia. pasa es que tienen una orientación distinta, pero son manos. Sí, pues sí. No me digan que no, entonces yo soy una lisa. ¿Son manos o no? Sí. Pero tengo una derecha y una izquierda, tienen orientación distinta, pero son manos, ¿o no? O sea, yo puedo, en teoría, hacer lo mismo de la izquierda con la derecha. En teoría, lo que pasa es que una vez es más derecho, más izquierdo. Yo soy medio de los dos, pero hay unos que son súper derecho y con izquierda no les sirve y no para los casos. Sí, pero bueno. Son manos, ¿sí o no? Derecha e izquierda. O sea, tiene orientación derecha y tiene orientación izquierda. Lo mismo sucede con los químicos. Los químicos pueden ser iguales, pero tienen orientaciones derecha o izquierda. O sea, se llaman isómeros. ¿Ok? Entonces seguramente ustedes vieron en bioquímica que la glucosa tenía una orientación D y una orientación L, o cis o trans, ¿sí? Cis o trans o D y L, pues eso no importa, o sea, es dependiendo con la posición que esté. Tienen orientaciones, pero siguen siendo las mismas moléculas, son isómeros. La dobutamina tiene isómeros y se llama isómero negativo e isómero positivo. ¿Ok? El isómero positivo, pongámoslo acá, de la dobutamina es agonista alfa 1 y beta 1. Este isómero es agonista alfa 1 y beta 1. Pero el isómero positivo es antagonista alfa 1. ¿Ok? Es la misma molécula, pero según la orientación actúan de manera distinta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la orientación negativa, o sea, el isómero negativo, actúa en los receptores alfa 1 y beta 1. O sea, que hay vasoconstricción y genera aumento en las 4 funciones del corazón. Pero al mismo tiempo, la positiva bloquea el receptor alfa 1, o sea que se anula. El negativo y el positivo se anulan, entonces solo queda funcionando el beta 1.
Y por eso es que tiene la dobutamina más efecto cardíaco y no sobre el sistema circulatorio. Cuando se administra el racemi, o sea, la orientación derecha o izquierda, en este caso positiva y negativa. ¿Sí me hago entender? Por eso es no selectivo, un montón de receptores, pero de manera distinta. La orientación negativa es agonista alfa 1 y beta 1, en cambio la positiva es antagonista alfa 1. El agonismo alfa 1 y el antagonismo alfa 1 se anulan porque están jalando para lados distintos, entonces queda funcionando nada más el beta 1 y por eso es que termina. En últimas, el efecto que usted percibe es el efecto cardíaco positivo, o sea, aumenta cronotrofismo, inotrofismo, vasotrofismo y cromotrofismo. ¿Sí les queda claro? Es positivo, antagonista, alfa 1, beta 1. Los alfas Antagonista, inclusivos se van alfa a... 1, beta 1, no creo. Ambos alfas salen. Estas sustancias son selectivas, o sea, actúan sobre un receptor en especial, y pues el nombre nos lo está diciendo. Son agonistas, son agonistas alfa 1, selectivos, o sea que actúan en alfa 2, no, actúan en beta 1, no, actúan en beta 2, tampoco, solamente actúan en alfa 1. O bueno, la intención es que solamente actúen en alfa 1, porque cuando se dan a dosis muy alta pierden selectividad, pero digamos que son selectivos. ¿Qué pasa cuando el receptor alfa 1 es estimulado en los vasos sanguíneos? Genera vasoconstricción, exactamente. O sea que si usted tiene un vaso sanguíneo con X calibre, ¿cierto? Y usted le administra un agonista alfa 1, si lo administra al animal, por sangre va a llegar allá. Como consecuencia, ese vaso sanguíneo se va a poner en diámetro más pequeño. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar allí. Entonces, todas estas sustancias, todas, unas en mayor potencia o menor potencia, pero todas van a generar el efecto vasoconstrictor. ¿Sí? Todas. Por consiguiente, si un animal está en shock, ¿qué es shock? Un animal que está en shock es un animal que está perdiendo la presión sanguínea demasiado rápido y corre peligro su vida. Hay diferentes tipos de shock, pero lo último es que hay pérdida de la presión sanguínea. Entonces, para corregir los shocks, necesitamos que el animal vuelva a tener presión sanguínea. Pues hay que ver qué causa nos está generando. Si es una puñalada, lo primero que tenemos que hacer es cerrar el vaso sanguíneo, porque si no, no hacemos nada. Que es una situación alérgica, pues atacar la situación alérgica. Pero bueno, en últimas queremos es que haya presión sanguínea. Una de las posibles tratamientos, que lo van a ver después en medicina interna, pues con más exactitud, aquí creo que estoy hablando de la farmacología, es generar vasoconstricción. Si genera vasoconstricción, pues hay más presión sanguínea y el animal pues mueve mejor la sangre cuando hay shock. ¿Ok? O sea que usos lo puedo usar cuando hay shock, en algunos, especialmente en nuestros niveles. Los puedo usar cuando la presión sanguínea es baja. ¿Ok? Recuerden siempre ver si la caída de la presión sanguínea es por volemia, porque a veces nada más es introducir líquido y ya, ¿sí? Porque tiene hipovolemia. Esa es una consecuencia, o sea, lo podemos utilizar con ello. Cuando los animales tienen caída de la presión sanguínea y queremos aumentarla, podemos administrar alfa 1. Otro uso es que, por ejemplo, de pronto ustedes lo han visto, cuando se tiene conjuntivitis, cuando se tiene conjuntivitis, ustedes observan que los ojos se ponen rojos porque hay una gran cantidad de vasitos sanguíneos que están congestionados, ¿cierto? Y que usted le ve el ojo rojo a la persona y con pinchas y con lágrimas, pero estamos hablando simplemente de esa congestión. Y si usted mira, la mucosa de la conjuntiva está rojísima. Algo similar ocurre cuando se tiene gripa o los animales tienen alguna afección de las vías respiratorias altas, especialmente en las nasales. Se congestionan, o sea, hay vasodilatación
pues en este caso por una cuestión infecciosa, ¿sí? O irritante, o por alergia, el que es alérgico al polvo le pasa eso, le da una rinitis y hay una descarga constante. Entonces se genera algo similar, ¿ya? Los vasos sanguíneos ahí siempre están, pero se dilatan, se genera congestión. Entonces estas sustancias también son usadas como descongestionantes. Cuando, no les estoy haciendo propaganda a ningún fármaco, pero es para que lo recuerden. Cuando usted toma Tristán, cuando usted toma dobles gripa, doxilin, y todas esas sustancias, cuando usted tiene gripa, porque está vivo, se siente súper mal y los ojos así como apagados y la nariz parece una llave abierta, ¿sí o no? Usted toma eso y se siente un poquito mejor, no se cura, la gripa sigue, el virus está ahí, hasta que su sistema inmune no acabe con ese virus, usted va a tener gripa, pero se mejoran la situación médica, clínica, entonces ya deja usted mucho la descarga. ¿Por qué? Porque cuando hay congestión llega más sangre a las glándulas caliciformes y las glándulas caliciformes van a producir más moco. Si se genera vasoconstricción, le llega menos sangre, entonces hay menos secreción, por eso disminuye la producción de moco cuando usted toma ahí. No es nada por el muscarínico, es por un efecto de sangre, ¿sí les queda claro? Por eso cuando usted tiene conjuntivitis tiene una descarga constante, al disminuir la congestión, baja un poquito también esa descarga de lágrimas, ¿sí les queda claro? Estas sustancias, y si no me creen, gasten datos y busquen composición del Tristán, composición de Neosporin, composición de doble gripa, y verán que alguno de ellos está ahí. Entonces, hipertenso no se le pone. De la presión, no puede tomar las condiciones. ¿Qué cosa? Porque le aumenta la presión. Le aumenta la presión. Las personas que sufren de la presión. Las sustancias que generan vasoconstricción aumentan la presión, por eso los utilizamos cuando hay caída de la presión. Y si sufre de la presión, si tiene la presión alta, si tiene la presión alta, no la puede tomar. No, si el animal tiene presión alta, olvídese, lo mata. Le puede dar un aneurisma. ¿Sí? ¿Sí? Acuérdate que... Ojo, bueno, esta pregunta está interesante porque eso genera que ustedes entiendan una cuestión fundamental. Todavía, a pesar de todo, existe quienes consideran que la homeopatía funciona. ¿Sí? Y algunos incluso la consideran medicina y la homeopatía no es medicina. Supuestamente es terapia, pero tampoco. ¿Ok? La homeopatía, ¿qué significa homeopatía? La homeopatía es que usted ataca lo mismo con lo mismo, o sea, para el fuego con el fuego, el agua con el agua, ¿sí? Ese significa eso. La farmacología que estamos aprendiendo acá se llama alelopática, usted hace las contras. Entonces, si el animal tiene hipertensión, usted no le puede administrar una sustancia que genere hipertensión, porque lo termina matando. Se debería administrar una sustancia que cause hipotensión, que ahorita se las hablo. Y lo que ahorita, pues, por el orden, pues va así, ¿sí? No es que... ¿Sí se te queda claro? Sí. Entonces, lo contrario a la homeopatía, o sea, lo homo es de iguales, contra el fuego, fuego, contra el agua, agua, etcétera, etcétera, eso es la consideración de ellos, que está demostrado que no funciona, es la alelopatía, que es eso, es aplicar las contras, ¿ok? Las contras. O sea, usted no se emborracha menos tomando más alcohol. Hay que dejar de tomar alcohol para dejarse emborrachado, ¿sí? ¿Sí me aguantan? Y todos lo han visto, lo han sentido. Seguramente, ya llegado, quiero emborracharme, ya no me quiero emborrachar, entonces no toma más, toma menos. ¿Sí o no? Y llaman a uno. Bueno, continuemos. Estas sustancias entonces van a generar vasoconstricción a través de la globina alfa 1. Entonces también, aparte de tener usos para la presión sanguínea, también va a generar que genere vasoconstricción en situaciones de congestión y digamos que se hace un tratamiento sintomático, o sea paliativo, y se pierde la congestión. Entonces usted ya no le duele tanto los ojos por estar ahí frente a la luz cuando está con gripa, la descarga se mejora, esa molestia y cuando está con gripa pues baja un poquito, igual usted sigue enfermo. Porque hasta que el cuerpo no saque el virus, pues usted va a estar enfermo. Y si su cuerpo no es capaz de sacar el virus, pues se morirá. Porque eso es lo que pasa realmente, eso es lo que pasa. Por eso las personas con SIDA pueden morir de una gripa, porque están inmunosuprimidas. O un gato con SIDA pues se muere de cualquier infeccióncita, porque está inmunosuprimido, ¿sí? Pues si el cuerpo no es capaz de sacar el virus, pues bueno, es lo que les pasa, o nos pasó como humanidad al principio de la pandemia del COVID, no había inmunidad para eso, y llegaba el COVID, papá, que mataba el 10% de la población.
Ahora, como hay una gran cantidad de personas que están vacunadas, no todas se vacunaron. Entonces, pues seguramente ya todos hemos cursado COVID y nos hemos dado cuenta que pues, tenemos el sistema inmune preparado. ¿Ok? Muy bien. ¿Ustedes se acuerdan de Breaking Bad? Bueno, ¿se acuerdan que en los primeros capítulos para sacar ese cristal azul? Igual cualquiera puede hacer cristal azul, les ponen un colorcito, entonces no da así, pero allá dice que el azul era más puro, pero no, realmente no. Es claro. Estos señores compraron y después robaron descongestionantes. Iban a las droguerías, cogían las pepas de eso y hacían un proceso químico que tampoco es tan difícil. No es tan difícil. Era eso. Cuando se aplica efedrina, lo que pasa es que la efedrina en el cuerpo se puede convertir en... ¿Qué pasa? Estoy todo disperso hoy. Falta de café. Cabecito. Vale, falta un cabecito. ¿El qué, perdón? Vitamina C, Sí, vitamina yo creo que C. sí. Pero esa se... No sé, le pasé una muy mala noche. Tuve una semana súper pesada. Nosotros también. Estoy pensando toda la noche. Se convierte en anfetaminas. Se convierte en anfetaminas. Los animales y las personas que reciben efedrina muestran mayor actividad motora. Porque la efedrina en el cuerpo se convierte en anfetaminas. Las anfetaminas actúan también sobre los receptores adrenales. Entonces, pues clínicamente, de manera en laboratorio se puede hacer el proceso. Pero naturalmente en el cuerpo, cuando se consume efedrina, pues se puede convertir. Por eso en algunos países los descongestionantes con efedrina han venido siendo sacados del mercado, o la misma marca ha cambiado la efedrina a pseudoefedrina, a fenilefrina por ese efecto, porque genera cierta adicción. ¿Ok? Genera cierta adicción. La gente empezaba a comer de cristal allí, al de ayuno, al almuerzo y a la comida, y ya no tenía gripe y seguían dándole por esa razón. Y una de las características, y es importante que ustedes lo sepan, no porque ustedes lo vayan a hacer, sino porque como las personas tienen mascotas, las personas que tienen hábitos o tienen adicciones, pues pasa lo mismo le dan al perro. Usted come hamburguesa, le dan hamburguesa al perro. La gente que fuma marihuana, entonces le da no, yo no estoy diciendo que yo lo haga, pero eso pues sí. La gente está mi perrito y también, ¿sí? Entonces, es verdad, es triste. El perro no inyecta, pero yo no inyecta. Pasa. ¿Por qué? Porque la gente distorsiona la realidad. Y si hay gente que considera que el perro es el hermano, el hijo, el primo, entonces ellos pues tienen un par de aguja. ¿Sí? Los humanos son una cosa seria. De verdad, es una cosa difícil de entender. Yo por eso no estudié medicina, no. Sí, de verdad, a mí me dijeron, ¿por qué no estudia medicina? Y Mauricio, a mí me dice Mauricio, mi hermano, Mauricio, estudia medicina, mira que tu tío, su primo, todos tienen plata. No, yo que hacía veterinario. Nadie que no estudia veterinario, no es aquí porque es más terco que una mula. ¿O no? Sí. Y por eso están acá, y por eso me educan un sábado. Bueno, entonces, las personas que están bajo los efectos de anfetamina normalmente tienen, de pronto son muy exagerados, pero es para que ustedes lo están haciendo. También pasa con la cocaína. Sí, yo iba a decir. Porque la cocaína también afecta, tiene esos efectos simpáticos. O sea, despiertan el simpático. Como están así, respiran por la boca, pues yo respiro por la boca porque soy asmático, pero se la pasan así. ¿Sí? Se les seca las conjuntivas y tienen retracción de las conjuntivas y les termina cayendo los dientes. Esa es la razón. Ay, pero Pero como aumenta el metabolismo, la gente se adelgaza. Entonces a veces la gente utiliza las anfetaminas para adelgazar. Y no se lo recomiendo, porque es altamente adictivo. Y después ya no puede salir usted de eso. Queda flaco, pero torcido. La gente que sufre de estrés, así como descontrolado, también es así con los dientes. Sí, eso es puro efecto simpático.
Por eso, las personas que se estresan terminan teniendo problemas cardíacos, de hipertensión, renales, etcétera, etcétera. Si usted es una persona que se estresa mucho, desestrese. Ya. Existe boxeo. Existe mundial. Usted necesita recibir unos cuantos totazos y usted da otros tantos y eso los manda a dormir tranquilo, con dolor, pero tranquilo. En serio, porque usted intenta dormir y por el mismo estrés no duerme. Usted necesita sacar toda esa energía y la mejor manera es sin compás. Si lo hace en yoga, yo no confío mucho en el yoga, pero bueno, es otra alternativa. Pero por combate lo saca porque lo saca. Y después de que usted tiene un combate termina mamado. Y si tiene 3, más mamado. Y llega a la casa a dormir. Y al otro día, ¿dónde está la pena? Entrene lo que sea. Si quiere fútbol, lo que sea. Pero algo que le bote ese estrés. De verdad, hágalo. No importa la edad que tenga. No importa. Pero el ejercicio es la cura para el estrés. Tiene que hacer, pero de ejercicio que lo desgaste. No es estrés. Porque no, hacer no. No, y me gusta el ajedrez, pero no se corta. Basquetbol, microfútbol, qué sé yo, algo que de verdad sea intenso. El squash. Los pongo en la frente. Va quemando estrés. Y de paso, pues se le activa el corazón. Ahorita que ustedes están jóvenes no tanto, pero después de que lleguen a los 30, después a los 40 y van a sentir que el corazón no es lo mismo. ¿Y la rodilla? La rodilla. Ejercicio. Yo les recomiendo algo que sea con Pero mal tengo 20. Ok, vamos entendiendo. Entonces miren que eso tiene muchas consecuencias a nivel del sistema. ¿Por qué? Porque el autónomo gobierna todo el cuerpo. Entonces a veces solamente lo vemos desde el punto de vista solo por simpático, pero no el simpático genera muchas cosas. De la nicotina. La nicotina, si se acuerdan por la ubicación, afecta a todo el cuerpo. Y el que fuma cigarrillo cree que no pasa nada. Y en última está afectando todo el cuerpo, aparte del posible cáncer que le está incubando en el pulmón. Que es otra vaina desastrosa, ¿sí o no? Por eso es mejor no fumar. Nada. El protocolo es el esta sustancia, por ejemplo, la tetrahidrosolina y la oximetazolina son sustancias que vienen para ser administradas localmente. O sea, si usted toma una pastilla que tiene efedrina, pues la efedrina va a ir a todo el cuerpo. Sí, se le va a disminuir la congestión, pero todos los vasos sanguíneos van a tener el mismo efecto. Por eso es que a veces nosotros los asmáticos no tomamos esas sustancias porque los asmáticos tenemos momentos en que nos da la broncoconstricción. ¿Qué va a hacer el cuerpo? Va a hacer vasoconstricción para tratar de mover más sangre. Y si yo estoy con un hijo y me meto una sustancia de eso, peor. Entonces los asmáticos tratamos de no usar, ¿ok? De no usar. Cuando toca, pero tratamos de no, porque si no el corazón ya de por sí ya va a mil. Entonces, si usted tiene congestión ocular, pero el resto del cuerpo está bien, ¿por qué no aplicarlo solamente a nivel ocular? Esas dos sustancias, la hidrosolina y oximetazolina, pues vienen en colibrios, pues vienen en gotas. Y pues al administrar la gota, pues el ojo se congestiona. Esto ya lo sabían los amigos que les gusta la marihuana recreativa. Esto lo utilizan. Claro, cuando se fuma marihuana también se le ponen los ojos rojos. Y pues algunos lo sabían, si hoy no, ya lo saben, se aplican esas goticas y se le ponen los ojos blancos. Tanto que hace un sonido, pero ¿por qué lo tiene tan blanco? Como cuando la gente se arranca los dientes, ya como de mentiras, ¿verdad? Los dientes como blancos, como que son tan amarillos como los míos, pero uno dice, pero ya demasiado blanco, ya como de marfil. Entonces, claro, si un animal tiene conjuntivitis, por moquillo, pues no le quita el moquillo, pero le disminuye esa secreción, ¿sí? Si tiene conjuntivitis, si tiene rinotraqueitis, etcétera, etcétera, pues
pues esto es tratamiento paliativo, vuelvo y repito, mejora la situación del animal. Claro, el problema es que no lo podemos usar tan frecuentemente porque puede generar glaucoma. Por eso también se lo digo a nuestros amigos que les gusta la marihuana más recreativa. No lo usen tan frecuentemente, porque después puede tener glaucoma y quedar cieguito. Y ojo, yo no tengo ningún problema con que yo fumo marihuana. De verdad que no. Yo no la fumo, pero me voy a volver marihuanero a los 65. Ya es. De verdad que sí. De verdad que sí. A mí me gusta, no me molesta para nada. Pero ahora no, a los 65. A los 65 se me van a ver con camiseta de flores, con una vara asesina. Y. Chévere, así es bueno, si se puede. Por ahora no, porque yo me conozco, yo soy muy como a lo que me gusta. Soy adicto a la farmacología, a la toxicología, porque me gusta. Entonces, toda la vida, yo vengo desde el 2004 leyendo y siempre encuentro algo distinto y me gusta. Pues, si me gusta la marihuana, pues ahorita, vaya, ya viejo que fue. Bien, ¿dudas, preguntas? Agonistas alfa 2 también son selectivos. Los agonistas alfa 2 que usamos en veterinaria básicamente es el primero y el último. Estos se pueden utilizar, pero casi no se usan en veterinaria, se usan mucho más en medicina humana. No significa que no se puedan usar, sino que tradicionalmente no se usan con mucha frecuencia. La silacina y la nitras. Señor, ¿por qué? No sé. No sé por qué, deberían usarlo, pero hay cosas que son mucho más de veterinaria y no de medicina y al contrario. Y pues realmente, usted va a cualquier clínica y pregunta a ver si tiene método de mi no, pero tengo silacina, ¿sabes? Siempre sí. No sé si es una cosa de las casas comerciales, no sé, realmente no tengo una explicación. Pero es así, es así. Tal vez los precios, no tengo una respuesta allí en eso. La silacina es una agonista alfa 2 y la usamos en la clínica veterinaria. Ustedes la van a usar en su ejercicio clínico con mucha frecuencia. La principal la usa como preanestésico. ¿Sí? En casos de anestesia inhalada, el anestésico va a ser gas, pero antes de administrar el gas, usted pues, le va generando sueño al animal, o sea, le hace inducción anestésica. Y existen protocolos donde juega la silacina. Ese es un uso. También se puede utilizar como tranquilizante, ¿ok? Para que el animal esté como más calmado y lo quiere transportar de un lado a otro. También lo puede utilizar como emético, produce vómito. Claro, las especies que vomitan en perros y en gatos, por ejemplo, se usan. Claro, una dosis distinta, pero ese es un uso. ¿Y cuándo quiere usted que un perro vomite? Pues si se sospecha que está envenenado, pero recientemente. No si lleva 6 semanas. Ya 6 semanas ya para qué, ya el veneno está en la sangre. Se acabó de comer el veneno, doctor, yo lo acabo de ver, pongámoslo a vomitar. ¿Sí? Entonces se puede utilizar la silacina. Ojo con la silacina como el médico de los perros. Porque no siempre le produce emesis. O sea, no siempre vomita. A veces sí, a veces no. Si no vomita, no le dé otra vez la dosis. Porque si le da otra vez la dosis, pues lo que está haciendo es subirle la dosis y lo que hace es tranquilizar. O sea, ya se cambia el uso completamente. ¿Sí me hago entender? O sea, si usted le da la dosis para que el animal vomite y no vomita, cambie de médico. Cambie de sustancia. No le dé otra vez silacina. ¿Ok? También la silacina puede ser utilizada como anestésico local. Cuando la silacina se aplica a nivel epidural, tiene efecto anestésico local. ¿Ok? Ese casi no lo usan tampoco, no sé por qué, pero de verdad que se puede utilizar. Es más, en veterinaria no sé por qué casi no utilizan los anestésicos locales, siendo tan práctico. O sea, prefieren hacer anestesia total para un procedimiento chiquitito. Mejor anestesia local, el animal se puede tranquilizar el animal, le hace el procedimiento ya. Anestesiar a un animal o a una persona por anestesia general se corren más riesgos. Pero es algo de veterinario, no sé por qué, siendo tan fácil de manejar. Profe, por lo menos, bueno, yo tengo 2 preguntas. La primera,
La silaxinosa dices que es un tranquilizante, o sea, el animal va a estar tranquilo, pero sus órganos van a estar acelerados porque él de igual manera va a estar sintiendo todo, pero no se va a poder mover. Ah, sí, no, pero está bien buen analgésico. Okay. Controla bien, pero no lo podemos utilizar como anestésico solo, tenemos que mezclarlo. O sea, la silacina también controla el dolor, es muy bueno para controlar el dolor, generar relajación muscular, es muy bueno. Y también yo había leído que la silaxina se usaba cuando, o funcionaba muy bien, un artículo de México, que cuando los perros tenían parvovirus, disminuía la motilidad. Sí, disminuye la motilidad. Lo mismo pasa con el antras, hacia allá voy. Pero no es el uso que tenemos, porque para disminuir la motilidad hay otros menores, si no es un efecto secundario que podemos utilizar. Pero para mí puede ser un efecto adverso si usted no quiere que disminuya la motilidad. ¿Sí me entiendes? En anestesia está bien, porque usted no quiere que el perro, perdóneme la expresión, se le cambie la mitad de la cirugía. ¿Sí? No lo decía, no lo decía. ¿Usted me iba a preguntar algo? ¿No? Bueno. ¿Listo con la silacina? Sí. El amitraz tiene dos mecanismos de acción. Uno de ellos es que es agonista alfa-2. El amitraz solo lo usamos como veneno. Como veneno. Solo lo usamos como veneno en la clínica diaria. ¿Y como veneno? Como antiparasitario externo. Como antiparasitario externo. Especialmente contra ácaros, o sea, es un acaricida, es muy bueno contra ácaros, no tanto contra insectos. Y ahí es donde la parasitología les debe servir para algo. Si el perro tiene pulgas, no le ponga mitraz. Si el perro tiene garrapatas, sí. Si tiene sarcóptes, sí. Si tiene demoides, sí. Si tiene zoroptes, sí. Pulgas no, porque las pulgas son insectos. Sí, piretrinas o piretroides. No fue, pero entonces al tener ácaros, ¿eso va a penetrar hasta allá donde está? Hacia allá voy. Entonces, los demodex tienen sensibilidad al amitraz, pero cuando usted aplica amitraz en pacientes que tienen demodex, usted nota que el efecto no es tan bueno. ¿Por qué? Porque el demodex tiene un comportamiento bastante distinto a los otros ácaros, y es que ellos cavitan, o sea, se van comiendo la queratina y forman cuevitas. Entonces, cuando usted lava con amitraz, pues amitraz, el demodex que esté por la superficie, pues listo. Y vamos a suponer que todos los adultos estén en la superficie en ese momento, pero ellos ponen los huevos en las cuevas. Entonces mañana vuelven y eclosionan y vuelven y aparecen. Pero no es que no sea bueno contra el ácaro, sino pues es una cuestión de encontrarse el veneno contra el ácaro. Entonces, con mucha frecuencia ya no se utiliza amitraz, sino ivermectinas o derivados de lactonas macrocíclicas o fipronil. Bueno, ya fipronil no se puede porque se prohibió en el mundo y en Colombia. Otros, milbectina, etcétera, etcétera. Pero sí funciona contra ello. Lo que pasa es que tocaría estar haciendo administraciones o collares. Pero casi nadie está utilizando collares. Pero son buenísimos. Pero pues es una cuestión, no sé, demora. Pero los collares, claro, usted mantiene la concentración de amitraz todo el tiempo. Y como se absorbe la sangre, viene de sangre hacia la piel desde adentro hacia afuera. Entonces ahí sí termina afectando. Porque la queratina que se va formando está untada de amitraz, porque está untando desde la sangre. No estoy untando, pero para hacerlo. Entonces cuando la queratina va subiendo y el demodex va a ir comiendo, pone el huevo. Pero es a largo plazo, demora mucho más. ¿Sí? ¿Alguien me iba a preguntar otra cosa? Bueno. Entonces, señor. Pero el amitraz es un anestésico también. No. Solo es un. No, nosotros lo usamos como veneno, como acaricida. Pero puede generar efectos parecidos a la silacina porque tiene mecanismo de acción similar. Pero no lo usamos con esa intención. ¿Ok? Señor. Y que si las han acabado, sí o sí, no está, si no está, no puede. ¡Profe! No, el amitraz no es usar en caballos. ¿Será que lo usamos en el caballo de producta? ¡Profe! ¿Por qué el almizcle no se
puede usar en caballos? No se puede usar en caballos. Está contraindicado por lo que acaba de decir la compañera en relación con la motilidad gástrica. En los caballos se genera atonía Pueden producir Cólico. que puede conllevar a cólico. Por eso no se debe usar en caballos. Y en gatos con mucha precaución. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Mira, ven, si el caballo Muy buena la pregunta de la compañera. El amitraz no se debe usar en caballos. Pero ¿qué pasa? Si la gente pues, no sabe eso que usted está aprendiendo hoy, porque pues no estudió veterinaria, ¿sí? Entonces pues dice, no, pero estamos haciendo baños de amitraz para garrapatas del ganado, hay 3 caballitos, pues aprovechemos, ¿no? Entonces ahí viene el problemita con los caballos. ¿Causa cólico? ¿Cómo? ¿Causa cólico? Disminuye La motilidad y todo. Y como consecuencia de atonía, cólico. Pero ¿qué sucede? La silacina es muy buena analgésico, ¿se acuerdan que les dije? Controla bien el dolor. Entonces, por esa razón, muchachos, y espero no ser malinterpretado, usted no le puede enseñar las cosas así a la patología y a lo fácil a cualquier persona porque ellas lo vuelven regla. Como ustedes están dando cuenta, en la farmacología no hay reglas. A veces sí, a veces no, y eso hay que saber. Entonces, cuando usted esté dedicado a los caballos, se va a dar cuenta que una de las formas de controlar el dolor, cuando algunos caballos tienen cólico, recuerden que cólico no es una enfermedad, es una manifestación clínica, hay muchas causas de cólico, pues le aplican silacina para controlar el dolor del cólico. No cura el cólico, simplemente una manifestación del cólico, que es el dolor. Entonces, claro, si se le aplica mitraz a los caballos van a tener cólico. Entonces, por la encina, la persona que no se debe tener, yo he visto que el doctor le aplica silacina. Entonces, este es agonista alfa 2 y este es agonista alfa 2, que empeora la situación. Pero, ¿qué ve la persona? Pues dolor. Pero no está viendo cómo está actuando la mitraz. Porque no se ve, ¿se acuerdan que les dije que los mecanismos de acción no se ven, pero ustedes sí los deben saber? Entonces, ya con antonomasia, ya lo saben, usted no puede mencionar silacina con amitraz, porque se potencia los efectos y más rápido se los lleva para el hueco. ¿Sí les queda claro? Señora. Profesor, ¿y si se le da solamente silacina al caballo no causaría vómito en el El caballo no vomita. Por eso, pero no le causaría eso. Imagínense, vamos a suponer que lo hiciera y no puede vomitar. ¿Se acuerda que arriba del estómago está el cártex está muy cerrado? Y si intenta vomitar y el estómago no puede comprimir, ¿qué va a hacer? Bien tenemos que pero no, pero más no va a pasar. Pero eso no le causa eso. O sea, le causa el emesis, le provoca emesis. No, porque no. Supongamos que ¿qué es lo que pasa? Ese evento no lo compra en caballos. ¿Sí me hago entender? El ganado se puede poner. El caballo se hace lavado gástrico. En la silacina se usa el caballo. Sí, no, pero el almitraz no puede poner, no se puede poner en caballo ni en ganado. No, en ganado sí, en ganado sí, ¿En ganado sí? Ay, yo por qué tengo ganado aquí que no, ¿sí? Bueno, entonces son muchachos, sobre todo los que vayan a trabajar con grandes, pídanse por que le enseñan a la gente a aplicar silacina o cualquier cosa así en automático, porque lo hacen, como les digo, lo vuelven regla. ¿Qué pasa con los baños medicados? Ya nadie medica los baños, se hacen en automático. Entonces el perro llega, yo quiero, me traigo a Firulais aquí para el perro, que le di una garrapata, sí, baño medicado, automático. Y el médico nunca lo vio. Nunca lo vio. Nunca. Y después el perro por allá le marea. Porque se marea. Porque si se acuerdan, por allá en el páncreas hay receptores alfados. ¿Sí? Sí, alfado sí. ¿Sí? Hay receptores alfados. ¿Y qué pasa? ¿Aumenta o disminuye la secreción de Disminuye insulina? la secreción. Disminuye la secreción de insulina. Ajá. Y si el animal ya viene como prediabético, nadie lo revisó. O el animal es diabético. Chuleto. Y ahí sí, ahí sí se acuerdan del médico. Porque vuelvo y le repito, o sea, con mucho respeto, de verdad le estoy diciendo, lo que estoy diciendo no es para que me malinterpreten. Es que pasa. Vengo por un baño médico y el médico nunca lo receta. Y pasa el perro automático. Y lo baña con amitraz.
Y usted no sabe cuál es la condición médica del perro, pero usted ya sabe que por los receptores alfa-2 va a haber problemas con la insulina. Y si el perro, vuelvo y repito, es prediabético, hiperglicémico o diabético, va a tener problemas. Va a tener. Y ahí sí, usted corra. Y cuando se muere el perro, todos lo llaman a usted, doctor, responde. Yo, ¿por qué? Ahí hay que ponerle Yo no voy a ver. Pero como usted es médico, sí vamos a entender muchas Ve, profe, en ese caso, ¿qué hay que ponerle un beta 2 o ya? En ese caso hay que ponerle un beta 2 o ya, baila. No, ¿para qué beta 2? Para que aumente la... ¿Para qué Para beta 2? invertir. Ve. O sea, no se realizaría el baño por... Pero si se Pero lo si hace- se lo hacen. Ah, si se lo hacen, ¿qué ¿Pero se para pone qué para contrarrestar Aumentarlo un antagonista de ese coso? Ya les explico. Aumentar el Ay, no. Pero está muy bien que estén Ay, no. pensando así. Sí, un beta 2 para aumentar la secreción. Ojo, cuando vayan a hacer tratamiento de garrapatas, en los perros sobre todo. Porque usted va a traer el perro, le hace el baño contra garrapatas, llega a la casa y el perro se le suben otra vez las garrapatas. Porque acuérdense que las garrapatas no ponen los huevos en el animal. Las garrapatas, cuando ya van a parir garrapaticos, hacen jerónimo, se tiran del animal, se lanzan. Entonces ponen los huevos en las esquinas, etcétera, etcétera. Entonces de nada sirve usted lavar el perro con amitraz para las garrapatas que tiene encima, cuando llegue a la casa está eso lleno de larvas y vuelve y le suben. Entonces lo que usted debería recomendar es un manejo integrado de las garrapatas. Y es cuando traigan al Firulais, me hacen el favor y se llevan este producto, lo disuelven 1 centímetro en cada 10 o en cada 20, dependiendo de la concentración, y por favor me trapea toda la casa. ¡Toda la casa! ¿Y por qué? Pues porque allá están los huevos. Ay, ¿será doctor? Sí, señora, allá están las garrapatas. ¿Vale? Tiene que hacer para que cuando llegue el perro, o si no, mañana le están haciendo el reclamo, doctor, pero como así, mira, ahí está otra vez, claro, le volvieron a subir en la casa. Y por favor no me lo saque al parque. ¿Ay, por qué? Porque el parque está en todos los huevos de garrapatas. Pues, usted puede hacer los baños que quiera, pero sale el perro al parque y todo el mundo va a sacar el perro al parque, pues vuelve y le sube. Por eso volvieron. ¿Y los collares por qué no los volvieron a utilizar si me mantienen ahí funcionando Vamos todo a el ver tiempo? collares. Ahí está, pero pasaron de moda. Pero que haya pasado de moda no significa que no sea una tecnología que no funcione, simplemente se pasa de moda. Tenemos agonistas beta 1 y beta 2. Y los agonistas beta 1 y beta 2 es esta molécula. Esta molécula es una, o sea, se puede llamar así o así. O sea, es la misma. No es que sean dos. Esos son broncodilatadores. ¿Qué hace esa sustancia? Pues como el nombre lo dice, es agonista beta 1 y agonista beta 2. O sea, que actúa en vasos sanguíneos y actúa en corazón. También va a actuar en bronquios por el efecto beta 2. ¿Ok? Entonces, por el agonismo beta 1 aumenta el cronotropismo, o sea, hay cronotropismo positivo, inotropismo positivo, cromotropismo positivo y vasotropismo positivo. Va a haber vasodilatación, broncodilatación, ¿okay? Y va a haber vasodilatación. En algunas circunstancias cardiorrespiratorias puede funcionar, pero en insuficiencias cardíacas no tanto, porque ya el corazón está trabajando muy fuerte. Aunque en teoría usted le ayudaría por la vasodilatación, pero le está poniendo a trabajar más el corazón. Entonces, por eso casi ya no se usa, porque tenemos agonistas beta selectivos. Tenemos los agonistas beta 2. Los agonistas beta 2, pues actúan en los receptores beta 2 y hay sustancias que se pueden aplicar, así como vimos con los agonistas alfa 1, para administración sistémica o para administración local. En caballos, por ejemplo, se usa mucho clenbuterol. ¿Okay? En cerdos y en rumiantes se utiliza mucho ractopamina. Pero si usted no consigue clenbuterol ni encuentra ractopamina, puede utilizar salbutamol, que se usa mucho en humanos, pero usted lo puede usar en veterinario. O sea, los fármacos se pueden utilizar. Y es importante que tengan eso. Los fármacos de presentación humana tienen las mismas constituyentes de las veterinarias. ¿Okay? Usted puede usar, sobre todo en mascotas, las presentaciones humanas en animales, pero al revés, no. Porque las concentraciones de los fármacos veterinarios vienen más
más concentrado. Sobre todo si viene para caballos y para vacas. ¿Sí? Entonces no me malinterpreten nuevamente. No abran la boca en cualquier parte. Porque la gente lo está escuchando y uy, el doctor, si eso pone al caballo así como era niño, mejor dicho, y se lo empiezan a aplicar. Y me pasó. Un entrenador ahí me decía, oiga, ¿usted qué es veterinario? Que sí, que yo le quiero. Entonces me empezó a preguntar, ¿y en los caballos que utiliza? Y yo, estamos hablando chéverísimo. Y pasó el tiempo, ¿y qué pasó con el entrenador? No volvió, ¿qué? No, tiene una miositis, la verdad, ¿por qué? Porque empezó a aplicar dextromil. Pues si eso funciona para caballos, pues venga a verme, lo aplico yo. Y empezó a aplicar moldenona y un montón de cosas, pues yo por abrir la boca, pero claro, era joven, no entendía las cosas, pero yo le digo, usted no puede estar hablando de esto aquí con cualquier persona, yo te lo digo a usted porque ustedes son veterinarios en formación, pero usted no lo puede estar así, no porque no quiera, no porque no sepa, sino porque la gente le coge la palabra y ¡pum! Y se lo aplican a ellos. Y es terrible, porque usted sabe que usted no estaba pensando en hacer un mal, pues la gente lo utiliza eso. Y cuando el doctor me dijo, y vaya, ¿usted por qué le está diciendo eso a las personas? Pero no se le puede decir a cualquiera, no se le puede decir. Vuelvo y le repito, la gente le coge la palabra y se la empieza a utilizar. ¿Vale? ¿Usted me dio una pregunta acá? Rafael. Todas estas sustancias tienen presencia. Espera, ¿Cuál fue el que dice que en personas insectas? ¿El de qué? En cerdo. Exacto, familia. Pero también lo utilizan en humanos. Es carísimo. ¿Cerdo solamente o bueno también? No, se usa mucho. O sea, hay presentaciones de línea veterinaria para bovinos y para cerdos. Pero vuelvo y le repito que si no lo encuentran, salbutamol si lo encuentran en cualquier droguería. A 7.000, a 15.000, de 15.000 a 30.000 pesos. Tienen presentaciones parecidas a eso. Se me viene la vez pasada. Tienen presentaciones parecidas a eso. Y ya se les había explicado cómo aplicarla en animales y no se les parece. Pero bueno. Porque la raclofamina en humanos es carísima. Ella ni siquiera viene así, sino que viene en discos. Pero bueno, no importa. No, es algo ¿Qué sucede? A veces no necesitamos un efecto general, sino que si tenemos un paciente con asma, como puede ser un gato, con rabo, o sea, antiguamente le llamaban EPOC al caballo, ahora ya no le llaman EPOC del caballo, sino rabo, usted pues, tiene pacientes que están con broncoconstricción y dificultad respiratoria, entonces usted le puede administrar vía inhalada para que no se afecten los vasos sanguíneos. ¿Okay? El problema de estas sustancias es que cuando llega en grandes cantidades, en grandes dosis a sangre, pierde sensibilidad y afecta el corazón. Entonces, por ejemplo, eso le pasa a los asmáticos, están con el corazón a mil, no pueden respirar y empiezan a meterse salbutamol porque se asustan, porque es que sentir que no se puede respirar es de verdad angustiante. Y no puede respirar, entonces se pega uno de salbutamol al rato por acá está. Y con una ansiedad impresionante, como le hubiera pegado un susto muy rápido. Es así se siente. Es terrible. Y no se puede uno mover, además porque uno se para y se cansa. Entonces, es muy malo, muy malo. Eso le va a pasar al gato, eso le va a pasar a cualquiera que tenga una dificultad respiratoria. Por eso se desgasta tanto un animal y las personas cuando tienen dificultad respiratoria. Entonces, sin necesidad de afectar el corazón y sin necesidad de afectar los vasos sanguíneos, puedo administrarlo por vía oral. Vía inhalada, perdón. Vía inhalada, ¿ok? Pero lo podemos utilizar en casos de partos distóxicos. ¿Por qué? Porque recuerden que por allá en el tracto reproductivo de las hembras existe un estrecho, y ese estrecho se llama cervix. Y si el cervix no se ha dilatado, pues no se pare. O sea, no hay posibilidad. Y es un peligro para la hembra como para el producto que esté haciendo trabajo de parto y el cervix no dilate. Porque puede matar el producto, llámelo potrico, cachorrito, como lo quieras llamar, pues porque lo comprime allá y lo termina ahogando, ¿ok? Entonces, pues, cuando los que se dediquen a la reproducción, pues, van a meter la mano allá y miden la dilatación, no me acuerdo exactamente las escalas, entonces, no, que mete un dedo, 2 dedos, 3 dedos, ya está dilatando, no está dilatando, y si no dilata, usted puede utilizar esas sustancias bien intravenosas.
Claro, cuando haga circulación, haga distribución y lleguen las sustancias a cérvix, el cérvix va a empezar a dilatar. Puede que no haya contracción de útero, también el útero tiene musculatura lisa, pero al dilatar va a ser más fácil sacar. ¿Ok? O al menos no lo va a estar comprimiendo los pelos, que también puede ser malo porque no puede salir para ningún lado esa compresión, lo otro va a terminar mal. Y usted puede tomar la decisión de hacer una cesárea. ¿Sí les queda claro? Ese también es otro uso de esos agonistas metales, especialmente yeguas. ¿Listo? Sí. Vamos y nos tomamos un tinto. Sushi.